Es necesario que sepas que el caso que estás por escuchar puede resultar profundamente perturbador. Analizar a Albert Fish no es sencillo. Este video incluye fragmentos de sus propias cartas de confesión, y el contenido podría herir sensibilidades. Si eres una de esas personas, te advierto, no continúes viendo este video. Decir que hubo niños desaparecidos sin dejar rastro es apenas una forma amable de describir lo que Fish hizo con sus víctimas. Actos que desafían por completo los límites de la mente humana. Bienvenidos al canal, una vez más a la sección de asesinos en serie. Antes de arrancar este caso, debo volver a darte una advertencia. Este es uno de los casos más repugnantes de la historia criminal, así que si sos sensible a esto, por favor, abandona el video. Ahora sin más, si te gustan los documentales de crimen, historia o misterios, te invito a que te pongas cómodo. Y ahora sí, vamos con el caso. 14 de julio de 1924. El pequeño Francis McDonnell jugaba en el porche de su casa a la vista de su madre, Anna McDonnell, cuando vio que un sujeto extraño que nunca había visto deambulaba por el barrio. El extraño se detuvo a mirar a su hijo. Anna, que era esposa de un policía, desconfiaba de los extraños, pero el hombre de traje gris parecía inofensivo. Con una leve sonrisa, se tocó el sombrero y siguió caminando. Ante esto, y a pesar de que la mujer aseguraría más tarde sentirse preocupada, al ver que el hombre siguió caminando, se dio vuelta y entró a su casa. No vio regresar al extraño. Para entonces, su hijo Francis, de 8 años, ya se había unido a un partido de béisbol calle abajo, y el extraño se acercó a los niños, haciéndoles una pregunta. Francis, siempre amable, se acercó a responder. Un vecino vio más tarde al niño caminando hacia un bosque cercano, seguido por un hombre mayor, canoso, tal vez un vagabundo, buscando un lugar donde pasar la noche. Francis no había llegado a casa para la hora de cenar, y su padre, Arthur, aún con su uniforme azul de policía, salió a buscarlo, pero no lo encontraron. McDonnell llamó a sus colegas de la comisaría para informarles de la desaparición de su hijo. Por la mañana comenzó una búsqueda desesperada, con policías, vecinos, empresarios locales e incluso Boy Scouts desplegándose por todo Staten Island buscando al niño. Un trío de Boy Scouts que recorrían el bosque cerca de donde se había visto al niño por última vez hicieron el descubrimiento. El cuerpo de Francis McDonnell yacía bajo un montón de ramas y hojas. El niño había sido desnudado de la cintura para abajo, golpeado y finalmente estrangulado con sus tirantes. La búsqueda del asesino de Francis continuó durante semanas, luego meses. Fue Anna McDonnell en una reunión con periodistas que le dio su nombre. «Ayúdenos a atrapar al monstruo que asesinó a nuestro pequeño», suplicó. «Ayúdenos a encontrar al hombre gris». Unos días antes, el 11 de julio, también en la zona de Staten Island, el mismo hombre encontró a Beatrice Kiel, una niña de 8 años de edad, jugando sola delante de la granja de sus padres. Le ofreció dinero para que lo acompañara y le ayudase a buscar ruibarbo en los campos vecinos. La niña estaba a punto de abandonar la granja cuando su madre ahuyentó al hombre. Este se alejó. Su padre, Hans Hiel, esa misma noche encontró al mismo sujeto durmiendo en el granero de la familia. Hans echaría al sujeto. El 11 de febrero de 1927, en un tranquilo vecindario de Brooklyn, Billy Gaffney fue visto por última vez en el pasillo del apartamento de su familia jugando con dos niños vecinos, uno de 3 años y el otro de 12. El niño de 12 años entró en su apartamento y al regresar ambos habían desaparecido. El niño de 3 años estaba sentado en el tejado y dijo que Billy había sido secuestrado por el hombre del saco. Joseph Megan, conductor de tranvía, observó a un anciano intentando calmar a un niño pequeño que lloraba y decía que quería ir a casa a ver a su madre. Más tarde ese mismo día, Megan identificó posteriormente al niño como Billy. El niño nunca más sería encontrado. El 25 de mayo de 1928, Edward Budd,
colocó un anuncio clasificado en la edición domiciliar del diario New York World que decía: hombre joven, 18 años, desea posicionarse en el país. Edward vivía en el 406 de la calle Oeste en Manhattan, Nueva York, junto a sus padres y sus hermanos. La familia era de pocos recursos, por lo que el muchacho quería conseguir un empleo estable. El 28 de mayo, un anciano de 58 años de edad visitó a la familia Batt con el pretexto de contratar a Edward. Se presentó a sí mismo como Frank Howard, un granjero de Farmingdale. Tiempo después, la familia Batt describiría al sujeto como un hombre de ojos claros, pelo y barba blanca con un traje gris. El sujeto parecía muy educado, por lo cual inspiró mucha confianza en los Batt. El hombre le ofreció a Edward una buena paga semanal por ayudarlo en su granja, por lo cual este aceptó de inmediato. Este acordó pasar a buscarlo unos días después, el 2 de junio, para comenzar en las tareas de la granja. Sin embargo, el hombre se presentaría un día después, el 3 de junio, con un pote de queso y fresas. Mientras esperaba a Edward, almorzó con la familia, que se sentía sumamente agradecida con la generosidad del invitado. En la mesa se encontraban los señores Batt junto a sus hijos, Beatriz, Albert Jr., George y Grace, y fue esta última la que llamó la atención del anciano. Minutos después, Edward y su amigo, que también había sido contratado por el sujeto, llegaron listos para dirigirse a la granja, aunque nuevamente el anciano les dijo que pasaría al día siguiente debido a que tenía una celebración. Sin embargo, les dio un par de dólares para que vayan a divertirse. Cuando el sujeto estaba por marcharse, pensó un segundo y les preguntó a Delia y Albert Batt de dejar que Grace la acompañase a una fiesta de cumpleaños aquella tarde en la casa de su hermana. Estos dudaron por un momento, pero para no ofender al hombre que había sido muy generoso con ellos, accedieron. Es así como Grace, de 10 años, se fue con aquel hombre. Al día siguiente, los señores Batt se presentaron en la policía para hacer la denuncia de la desaparición de Grace. Esperaron y esperaron, pero Frank Howard nunca regresó con la menor. Posteriormente se descubriría que la granja y el nombre de Frank Howard eran falsos. La policía arrestó a Charles Edward Pope el 5 de septiembre de 1930 como sospechoso del rapto. Pope tenía 66 años de edad y era superintendente de unos apartamentos. Se parecía físicamente a Howard y fue acusado por su alineada esposa. Charles pasó 108 días en prisión entre su arresto y el juicio verificado el 22 de diciembre de 1930. 6 años después, en noviembre de 1934, una carta anónima fue enviada a los padres de la niña. La carta siguiente contiene errores gramaticales y faltas de ortografía. Estimada señora Batt, en 1894 un amigo mío fue enviado como asistente de plataforma en el barco de vapor Tacoma, el capitán John Davis. Viajaron de San Francisco a Hong Kong, China. Al llegar ahí, él y otros dos fueron a tierra y se embriagaron. Cuando regresaron, el barco se había marchado. En aquel tiempo había hambruna en China. La carne de cualquier tipo costaba de 1 a 3 dólares por libra. Así tan grande era el sufrimiento entre los más pobres que todos los niños menores de 12 años eran vendidos como alimentos en orden de mantener a los demás libres de morir de hambre. Un chico o chica menores de 14 años no estaban seguros en las calles. Usted podía entrar a cualquier tienda y pedir corte en filete o carne de estofado. La parte del cuerpo desnudo de un chico o chica sería sacada y lo que usted quisiera sería cortado de él. El trasero de un chico o chica, la cual es la parte más dulce del cuerpo, era vendida como chuleta de ternera a un precio muy alto. John permaneció ahí durante mucho tiempo, adquiriendo gusto por la carne humana. A su regreso a Nueva York, robó a 2 chicos, uno de 7 y uno de 11 años de edad. Los llevó a su casa, los despojó y desnudó y los ató en un armario. Entonces quemó todo lo que ellos portaban. Varias veces, cada día y cada noche, los azotó, los torturó, para hacer su carne más buena y tierna. Primero mató al chico de 11 años de edad, porque tenía el trasero más gordo y por supuesto una mayor cantidad de carne en él. Cada parte de su cuerpo fue cocinada y comida excepto la cabeza, los huesos y los intestinos. Fue asado en el horno todo
todo su trasero, hervido, asado, frito y estofado. El chico pequeño fue el siguiente, fue de la misma manera. En aquel tiempo yo vivía en la calle 409 Este, cercana a la derecha. Él me decía frecuentemente cuán buena era la carne humana que decidí probarla. El domingo 3 de junio de 1928 yo le visité en el 406 Oeste. Le llevé un pote de queso y fresas. Almorzamos. Grace se sentó en mi regazo y me besó. Decidí comerla. Con el pretexto de llevarla a una fiesta, usted dijo que sí, que ella podría ir. La llevé a una casa vacía en Winchester, que yo ya había escogido. Cuando llegamos, le dije que se quedara afuera. Ella recogió flores, subí y me quité mis ropas. Yo sabía que si no lo hacía, las habría de manchar con su sangre. Cuando todo estuvo listo, me asomé a la ventana y la llamé. Entonces me oculté en un armario hasta que ella estuvo en la habitación. Cuando ella me vio completamente desnudo, comenzó a llorar y a tratar de correr escaleras abajo. La atrapé y me dijo que se lo diría a su mamá. La desnudé, pateó y rasguñó. La estrangulé y entonces la corté en pequeños pedazos para poder llevarme la carne a mis habitaciones. La cociné y comí. Cuán dulce y tierno fue su trasero asado en el horno. Me llevó 9 días comer su cuerpo entero. Estaba deliciosa, carnosa y jugosa. No la follé, aunque podría haberlo hecho si lo hubiera deseado. Murió virgen. La señora Bat era analfabeta y no podía leer la carta por ella misma, así que se la dio a su hijo para que la leyera. La policía investigó la carta. No se encontraron evidencias de que fueran ciertas la parte sobre el capitán Davis y la hambruna en Hong Kong. La policía sí consideró que la parte que se refería al asesinato de Grace era bastante precisa en su descripción del secuestro y los eventos subsiguientes. La carta fue entregada en un sobre que tenía un pequeño símbolo hexagonal que significa Mutua Privada de Choferes de Nueva York. Un portero de la compañía dijo a la policía que él había tomado algunos de un escritorio, pero los dejó en su habitación alquilada en la calle 200 Este. Cuando se mudó, la propietaria de los apartamentos alquilados dijo que un sujeto con las descripciones de Howard se había alojado en ese cuarto unos días antes. Sin embargo, dijo que su nombre no era Frank Howard, sino Albert Fish. Dijo que el hijo de Fish le mandaba dinero y le había pedido que retuviera su siguiente cheque para él. William King, el director de investigación, esperó fuera de la habitación hasta que Fish regresó. Accedió a ir a la comisaría para ser interrogado, pero en la puerta principal amenazó a King con una navaja en cada mano. King desarmó a Fish y lo llevó a la comisaría de policía. Fish no hizo el intento de negar el asesinato de Grace Budd, diciendo que él pretendía ir a la casa para llevarse y asesinar a Edward Budd, el hermano de Grace, pero cambió de idea al verla a ella. Cuando se dio a conocer la identidad de Fish, los testigos del caso de Billy Gaffney y los familiares del caso de Francis McDonnell lo reconocieron como el hombre que se había llevado a los niños. El cuerpo de Gaffney nunca fue encontrado. La madre de Billy visitó a Fish en la prisión para tratar de obtener más detalles de la muerte de su hijo. Fish confesó lo siguiente en una carta a su abogado. Lo secuestré, torturé y comí durante 4 días. Albert Fish nació en 1870 en Washington, dentro de una familia marcada por enfermedades mentales. Su padre murió cuando él era apenas un niño y su madre, sin recursos para cuidarlo, lo envió a un orfanato. Allí sufrió castigos físicos constantes y poco a poco fue desarrollando una asociación extraña entre el dolor y el placer. Esa experiencia marcó su vida para siempre. Ya en la adultez, Fish comenzó a mostrar una serie de conductas muy perturbadoras. Se castigaba a sí mismo de distintas maneras y se sentía una necesidad casi ritual de infligirse sufrimiento. Con el tiempo, esas conductas privadas se mezclaron en su vida familiar. Se casó y tuvo 6 hijos, pero no logró separar su lado oscuro de la crianza. Los exponía a sus comportamientos extraños, los obligaba a escuchar relatos morbosos y a veces los sometía a castigos físicos y severos. Aunque no hay pruebas de que abusara sexualmente de ellos, sí creció en un ambiente de miedo y tensión constante. Al mismo tiempo, Fish empezó a interesarse por los niños de su comunidad. Buscaba a los más vulnerables. En algunos casos, los convirtió en víctimas de sus fantasías. Esta combinación de traumas de infancia, obsesiones y una visión distorsionada de la moralidad lo llevaron a convertirse en uno de los criminales más temidos de su tiempo. Albert Fish
Es considerado uno de los perfiles criminales más complejos de la criminología moderna. Los especialistas que lo evaluaron señalaron que sufría múltiples trastornos de tipo sexual y psicológico, pero a la vez era consciente de sus actos. Entre sus características principales se destacan conductas obsesivas vinculadas al dolor, la humillación y la vulnerabilidad infantil. Además, presentaba delirios de carácter religioso. Aseguraba escuchar voces y mensajes divinos que le ordenaban castigarse o dañar a otros. Su personalidad combinaba tres elementos: una aparente normal como padre de familia, una faceta oculta de prácticas extremas y un componente místico que lo llevaba a interpretar la violencia como una especie de mandato. En el juicio, su defensa intentó demostrar que estaba completamente loco. Sin embargo, los expertos determinaron que, pese a sus delirios, Fish podía diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto. Comprendía la magnitud de lo que hacía y aún así lo elegía. Esa capacidad de decidir con plena conciencia fue lo que lo llevó a finalmente que lo condenaran a muerte. El caso de Albert Fish no solo revela la oscuridad de un individuo, sino también los límites de la mente humana y la importancia de comprender cómo los traumas, la enfermedad y la obsesión pueden transformarse en monstruos reales. Quizás lo más aterrador no es lo que hizo, sino que, durante décadas, vivió entre la gente común, camuflado en la rutina de un padre de familia. Un recordatorio de que el verdadero horror muchas veces no lleva máscara. Si te gustó el video, dale like, comentá, compartí y suscríbete para no perderte los próximos casos. Gracias por acompañarme hasta el final. Soy Lalo Cajetilla y nos vemos en el próximo video.